Cristina Martín Jiménez. El Club Bilderberg. La realidad sobre los amos del mundo, capítulo 3. Producción. Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Dos palabras del productor. Este libro posee dos anexos. Una completa y rica bibliografía al efecto, y otros datos muy interesantes, e imágenes que dan al tema una visión de conjunto y una comprensión esquemática muy útil. Para hacer más fluida y fácil la audición, estos apoyos e importantes datos han sido excluidos de este audio. Remito al interesado al libro. De Cristina Martín Jiménez. El Club Bilderberg. La realidad sobre los amos del mundo, capítulo 3. 3. Fundadores. Los primeros asistentes. El 15 de septiembre de 1971, el congresista estadounidense John Rarick destapó en la Cámara de Representantes la auténtica política desarrollada por los Bilderberges mediante el exitoso modelo del Plan Marshall, bajo el pretexto de defender la ayuda a Europa, le imponía una élite de mando a las órdenes de los negociantes internacionales del CFR. Entre los asistentes europeos a la primera reunión del club estaban todos los países de la OTAN más Suecia, los primeros ministros belga e italiano Paul Vanzeland y Alcide de Gasperi, CDU, de Francia, el primer ministro del ala derecha Antoine Pinay y el líder socialista Guy Mollet, diplomáticos como Pietro Quaroni de Italia y Panabotis Pipinellis de Grecia, el abogado alemán Rudolf Miller, el industrial Otto Wolf von Amerongen y el ministro de Asuntos Exteriores danés Olev Hornkraft, editor de diarios de Dinamarca. Desde Inglaterra viajaron Denny y Gaitskell, del Partido Laborista y Robert Botby del Partido Conservador, así como Sir Oliver Franks del Estado británico y Sir Colin Gubbins, que había dirigido el Special Operations Executive, SOE, durante la guerra. Además de los americanos citados, asistieron a la primera reunión George Ball y Dean Rusk. Ball era jefe de Lehman Brothers, antiguo miembro del Departamento de Estado, donde se responsabilizó de la política de la Alianza Atlántica, y posteriormente miembro de la Comisión Trilateral. Además tuvo enormes conexiones con Francia. Rusk fue el ministro de Asuntos Exteriores estadounidense entre 1961-69 y el primer presidente de la Fundación Rockefeller, 1952-60. Finalmente la lista se cerró con 67 asistentes. Desde entonces, el grupo se ha ido ampliando paulatinamente. Personajes clave. Un presidente nazi y corrupto. El príncipe Bernardo de Holanda Bernard Philippe Westerveld falleció por un cáncer el 1 de diciembre de 2004, el mismo año en el que el club celebró sus bodas de oro. Nació el 29 de junio de 1911 en el seno de una familia alemana aristócrata empobrecida y era primo del príncipe Felipe, consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. Se convirtió en un joven apuesto, pues era muy alto y de enorme atractivo. Destacaba por su elegancia en el vestir y siempre portaba un clavel en el ojal de su solapa. Alemán de pura cepa, se unió al partido nazi en mayo del año 1933 y abandonó su afiliación para casarse con la princesa Juliana de Holanda, como consta en su ficha. Cuando lo dejó, envió su carta de renuncia al Führer firmándola con el saludo oficial, Heil Hitler. El corresponsal en España del periódico holandés de Telegraaf, Gerrit Jan, reseña la oscura personalidad del príncipe Bernardo con estos términos: era un hombre sin escrúpulos. En su juventud fue un miembro activo de los nazis, él dijo que fue forzado, que no tuvo más remedio, pero eso era falso. Nadie creyó nunca sus desmentidos. Además, tuvo un papel activo con Estados Unidos. Siempre se pensó que era un agente doble, que trabajaba para los aliados al mismo tiempo que para los nazis. Esto no se pudo demostrar, pero se sabrá en breve porque pronto saldrá a la luz la serie de entrevistas que concedió en vida al diario de Volkskrantz, con la condición de que no se publicaran hasta después de su muerte. Gerrit Jan estaba investigando un turbio asunto sin saber que el príncipe Bernardo estaba implicado hasta el fondo en el mismo. A pesar de que estaba acostumbrada a sus continuos escándalos, la sociedad holandesa se sintió profundamente conmocionada. A principios de mayo de 1975, a un colega americano y a mí nos llegaron unas informaciones acerca de que un gran escándalo estaba a punto de salir a la luz. Nos pusimos en alerta porque sabíamos que se trataba de un alto funcionario implicado en un caso de corrupción con la compañía Lockheed Corp, pero nuestra gran sorpresa fue enterarnos de que se trataba del mismísimo príncipe Bernardo.
Fue un escándalo nacional porque estaba recibiendo sobornos, $1 millón a cambio de promocionar los productos de la empresa armamentística Lockheed en toda Europa. A raíz de esto le quitaron sus cargos de representación oficial, ya no se le permitió llevar el uniforme del ejército holandés. La vida familiar de Bernardo fue correlativa a la pública, como subraya Han, tuvo hijos fuera del matrimonio, 2 en Francia, 2 en Londres y no podía mantenerlos con sus ingresos como príncipe, por ello necesitaba el dinero de los sobornos de Lockheed. El corresponsal señala que cuando la reina Juliana y Bernardo se hicieron novios todo el mundo en Holanda desconfió de él por su pasado. No se casaron por amor. El pueblo lo aceptó porque temía que la princesa se quedara soltera, ya que no era muy agraciada físicamente, y él fue el primero que consintió casarse con ella. A pesar de su entusiasmo inicial, el príncipe comprendería con el paso de los años que la tarea de Bilderberg no era sencilla y que requería de grandes dosis de paciencia. Es difícil reeducar a la gente que ha sido educada en el nacionalismo, señaló. Es muy difícil convencerlos de que renuncien a parte de su soberanía a favor de una institución supranacional. Bernard Philippe Biesterfeld fue el presidente del Club Bilderberg desde su creación hasta el año 1976, cuando un turbio asunto de corrupción le obligó a dejar el cargo. Por este motivo, ese año no se celebró la reunión. Por su parte, Joseph Rettinger desempeñó el cargo de secretario hasta su fallecimiento en 1960, cuando el economista holandés Ernst van der Beugel lo relevó. En 1977, Alec Douglas Home, ex primer ministro británico, fue nombrado presidente. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Joseph H. Rettinger. Personaje intrigante, Joseph Rettinger fue una pieza imprescindible en la cimentación de la unidad europea. Pese a ello, es muy difícil encontrar datos de su vida, la mayoría de los cuales son brindados por el autor Martín Lozano. Rettinger nació en Cracovia en 1887, en el seno de una familia adinerada de origen judío-austriaco y fue educado por un miembro de la sociedad fabiana. Cuando cumplió 18 años marchó a París a estudiar letras y allí inició sus primeras relaciones con las altas esferas sociales. Su amistad con el coronel americano Mendelhaus lo introdujo en las actividades de la Mesa Redonda y el Confer. Protagonizó una ajetreada vida con constantes viajes, que le llevó a los escenarios político-diplomáticos donde acontecieron los conflictos europeos de la primera mitad del siglo XX. Su frenética actividad guarda un llamativo paralelismo con las andanzas de los célebres agentes itinerantes de la francmasonería iluminista. En París también estudió en la Escuela de Ciencias Políticas y posteriormente en Múnich, psicología. Más tarde, en 1914, se matricula en la London School of Economics, centro en el que entabló estrechos contactos con los círculos fabianos británicos aglutinados en torno a esa influyente institución. Tras iniciarse en la francmasonería sueca, se desplazó a los Estados Unidos, país en el que ampliaría sus relaciones de alto nivel. En México fue uno de los principales causantes de la fundación del PRI, Partido Revolucionario Institucional, y apoderado por este, negoció como diplomático con el Vaticano. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, Joseph Rettinger se entregó de lleno a la tarea de construir los cimientos del movimiento europeísta. Debido a los centros en los que estudió, Rettinger tejió una magnífica red de contactos e influencias que se extendía por toda Europa y América. De él se decía que tan solo con descolgar el teléfono podía hablar con el presidente de los Estados Unidos. Pese a su escasa relevancia pública, fue un hombre de enorme influencia en las más discretas y selectas antesalas del poder. Bernardo de Holanda le rindió un homenaje fúnebre con estas palabras, en las que quedan de manifiesto su papel y su invisibilidad. La historia conoce numerosos personajes notables sobre los cuales se concitó durante su vida la atención general. Ellos fueron admirados y festejados por todos y nadie ignoró su nombre. Existen, sin embargo, otros hombres cuya influencia es todavía mayor, incidiendo con su personalidad en el tiempo en que vivieron, aunque no son conocidos, pese a todo, más que por un círculo de iniciados muy restringido. Joseph Rettinger fue uno de estos, Bulletin número 5 du Centre de Culture Européenne. David Rockefeller. Al príncipe Bernardo de Holanda y a Rettinger se le atribuye la autoría de Bilderberg porque fueron quienes lo promovieron en Europa y Estados Unidos. Pero su auténtico creador en la sombra fue el multimillonario David Rockefeller que, entre otras muchas cosas, es masón.
Con su dinero puso en marcha el ambicioso proyecto como posteriormente lo haría con la Comisión Trilateral, que estudiaremos más adelante. El primer miembro de la legendaria saga fue John Davison Rockefeller, que nació en 1839 en Richford, New York, en el seno de una familia descendiente de inmigrantes judío-alemanes llegados a Estados Unidos en 1733. Tras una larga experiencia en el sector petrolífero, fundó en solitario la compañía Standard Oil y a partir de ese punto protagonizó una ascensión imparable que desembocaría en el dominio prácticamente absoluto del Trust Rockefeller en la industria del petróleo. Por el camino aplastó a sus competidores mediante todo tipo de artimañas, extorsiones, sobornos e irregularidades. La invocación preferida del fundador de la dinastía era Dios bendiga a la Standard Oil y la divisa de su imperio económico es, por el bien de la humanidad. Una de las claves de la consolidación de su reino fue la introducción en la banca, que culminó en 1955 con la fusión del Chase National Bank y el Bank of the Manhattan Company, ligado al grupo Warburg, de la que resultó el Chase Manhattan Bank, presidido desde 1969 por David Rockefeller, nieto del fundador de la dinastía y actual patriarca. Su padre, John D. Rockefeller, creó una serie de fundaciones filantrópicas a las que transfirió buena parte de sus activos. Como ejemplo, señalar que la Fundación Rockefeller recibió 4 millones de acciones de la Standard de New Jersey y 2 millones de títulos de la de Indiana, 7. Aunque el primero que supo vislumbrar las ventajas del filantropismo moderno fue el escocés Andrew Carnegie, serían los Rockefeller quienes mejor partido sacarían a este valioso instrumento, ya que las entidades no solo le sirvieron para hacer campaña de buena imagen sino para zafar la regulación antitrust. Por si no fuera bastante, las fundaciones están exentas del pago tributario. Estas entidades han desplegado en las últimas 5 décadas un poder e influencia en la élite política y financiera mundial determinante, generando gran parte de los personajes de la política norteamericana de este periodo. Procedían directamente de los órganos directivos de las mismas tanto los hombres de la posguerra como su relevo generacional, entre los que nombraremos a Balt W. Rostov, Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger. Ya en el año 1936, la Fundación Rockefeller fue precursora del control de la natalidad. La moral de la época no era la adecuada para asimilar las teorías anticonceptivas, pero el paso del tiempo y una campaña propagandística eficaz derriban todo tipo de obstáculos. A finales de los 50 el control de la natalidad se había convertido en una de las prioridades de la política exterior norteamericana, señala el escritor Martín Lozano. Tanto es así que, en 1958, el Departamento de Estado adoptó como tesis oficial que el crecimiento demográfico constituía el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social y para el mantenimiento de la estabilidad política en los países del tercer mundo. Buena parte del presupuesto dedicado por la administración norteamericana al control de la natalidad en las regiones subdesarrolladas ha corrido tradicionalmente a cargo de las fundaciones Ford y Rockefeller, cuyo proverbial altruismo se manifiesta igualmente en el ámbito occidental a través de sus aportaciones millonarias a la causa proabortista. Del mismo modo, las fundaciones Rockefeller han financiado movimientos pseudo-espirituales modernos e incluso sectas como Hare Krishna. David Rockefeller patrocina personalmente varias sociedades pseudo-iniciáticas que aseguran representar la tradición perdida, como es el caso de la denominada Amorc, Antiquae Mysticae Ordo Rosae Crucis. El clan también sufraga las campañas políticas de los candidatos afines a la causa. En la década de los 50, Robert Taft, candidato a la Casa Blanca, denunció que desde 1936, todos los candidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos han sido nominados por el Chase Manhattan Bank. El poder de David Rockefeller se ha extendido en una extensa red de influencias y relaciones sociales tejida a lo largo del tiempo y del espacio por las fundaciones del Trust, así como en los puestos de primer rango detentados en organismos tales como la Round Table, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral o el Club Bilderberg, sin contar la presidencia del Chase Manhattan Bank. Y no es en los estamentos políticos sino en los organismos de ese tipo donde reside el auténtico poder. David Rockefeller afirmó en su libro autobiográfico Random Reminiscences que una de las entidades que más nos ha ayudado ha sido el Departamento de Estado. El clan Rockefeller no ha dudado en obtener beneficios de los momentos más delicados en estos 2 últimos siglos, negociando con criminales y dictadores de diversa índole tanto en tiempos de paz como de guerra.
Tanto la guerra del Vietnam como la árabe-israelí de 1973, generaron numerosas denuncias que acusaban a los trusts petroleros, la Exxon y la Socony de Rockefeller entre ellos, de lucrarse con la primera y de promover la segunda con el propósito de provocar el alza de los precios del crudo. En tal sentido se manifestaron el rotativo Washington Observer y el investigador Zebaker en su libro The Great Rockefeller Energy Hoax publicado en 1974. Junto con la Fundación Carnegie, financió los programas de selección racial y eugenesia en la Alemania nazi. David Rockefeller es el más conocido internacionalmente de los miembros de su clan. Desde los años 60 hasta hoy, ha recorrido el planeta en su reactor particular para entrevistarse y negociar con jefes de Estado y primeros ministros de toda condición ideológica. En todos los lugares fue recibido con respeto reverencial y muy especialmente en los países de la antigua órbita soviética. Esta última circunstancia sería comentada por George Hilder, un íntimo de la familia, en los siguientes términos: cuando David va a Rusia es tratado a cuerpo de rey. Y resulta curioso que nadie sea capaz de reverenciar, halagar y exaltar a un Rockefeller tan bien como lo hacen los marxistas. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Durante 35 años, este miembro de la prolífica dinastía fue el presidente del Chase Manhattan Bank, desde donde tejió la red de intereses económico-políticos de Estados Unidos en todo el mundo. Además, se le acusa de haber mantenido oscuros tratos con dictadores de la talla de Saddam Hussein y Augusto Pinochet, de lo que él se defiende así: me gustaría haber hecho las cosas mejor, manifestó en su autobiografía, pero no he hecho nada tan terrible como para arrepentirme. David prefiere ser conocido por su labor de mecenas y hacedor de obras benéficas a través de la Fundación Rockefeller. Según apunta el investigador Jim Marrs, la perspectiva de un solo mundo de los Rockefeller se menciona en el informe anual del año 1997 de la Fundación. La sobrina de David, Abby M. O'Neill, presidenta por entonces de la entidad, escribió que ésta perseguía una estrategia mundial con una explícita perspectiva global y el énfasis puesto en la convergencia de los acuerdos nacionales e internacionales. Los Rothschild. Además de Rockefeller hay otro apellido clave en el escenario internacional: Rothschild. De origen judío-alemán, constituye un actor fundamental en los acontecimientos político-económicos de los dos últimos siglos y es también uno de los responsables implicados en la modelación del mundo actual. Meyer Amsel, 1743-1812, destacado francmasón, creó una casa de banca en Frankfurt, especializada en el tipo de negocio que haría rica y poderosa a la familia, el crédito a las casas reales. Aunque también hicieron fortuna con el comercio a gran escala, bienes de lujo, suministros militares, el contrabando, la especulación monetaria, el giro internacional y el descuento de letras. Según varios investigadores, la fortuna familiar se gestó a partir del dinero procedente de Guillermo IX, que comercializaba con la venta de soldados alemanes en la lucha contra la independencia americana. El clan, según escribe el autor David Icke, también se hizo con el control del Banco de Inglaterra. Si había una guerra, los Rothschild estaban detrás de ella, fomentando el conflicto y financiando a ambos bandos. Por motivos raciales y antisemitas de la época, Meyer cambió su apellido original, Bauer, por el de Rothschild, que tomó del escudo rojo, Rothschild, que adornaba la casa en la que vivían sus ancestros en el gueto de Frankfurt. Al iniciarse la industrialización europea, los Rothschild se introdujeron también con éxito en la financiación de sectores en alza como el ferrocarril, la minería y la metalurgia. La época de las guerras de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico, 1792-1815, le permitió a Meyer Amsel extender su negocio a gran escala por toda Europa, estableciendo sucursales dirigidas por sus 5 hijos varones. Tuvo, además, 5 hijas, el mayor de ellos, Meyer Amsel Jr., 1773-1855, se quedó en la casa central de Frankfurt ayudando a su padre y sucediéndole a su muerte. El segundo hijo del fundador, Salomon Amsel, 1774-1855, creó en 1820 la sucursal de Viena, que permaneció abierta hasta que los nazis anexionaron Austria y huyeron por la persecución antisemita, 1934. Los servicios prestados por los Rothschild a la Casa Imperial de Habsburgo llevaron a esta a nombrar varones a los 5 hijos de Meyer Amsel. El tercero de estos, Nathan, 1777,
1836, se encargó de la primera sucursal abierta en el extranjero, que fue la de Inglaterra, 1804, situada primero en Manchester y más tarde en Londres, donde ha continuado hasta la actualidad. La rama británica de los Rothschild, integrada en la vida nacional, asumió el liderazgo, hereditario, de los judíos ingleses, a los cuales proporcionó su primer representante en el Parlamento. Su hermano Karl, 1778-1855, dirigió otra sucursal en Nápoles, cerrada a comienzos del siglo XX. El menor de los hermanos, James, o Jacob, 1792-1868, se ocupó de la importante sucursal de París, creada en tiempos de Napoleón, 1811. James y Nathan fueron los banqueros más cualificados de la familia en esta generación y, además de dirigir las dos sucursales principales, ejercieron un liderazgo sobre el consorcio familiar, llevándolo a su cenit como principal grupo bancario mundial hacia mediados del siglo XIX. Desde la segunda generación de banqueros, los Rothschild combinaron hábilmente la fidelidad a los intereses familiares con la inserción en las sociedades de acogida, en cuyos círculos empresariales y políticos llegaron a ocupar posiciones de auténtico liderazgo. Para mantener la cohesión de la extensa red familiar practicaron frecuentemente la endogamia y, en todo caso, procuraron casarse dentro de la comunidad judía. No obstante, su posición hegemónica en las finanzas europeas empezó a declinar desde finales del siglo XIX frente a la competencia de otros grupos europeos y norteamericanos. Otro de los apoyos de su imperio financiero fue el aportado por el príncipe de turno Taxis, quien tenía el monopolio del correo y le informó del contenido de cartas que pusieron en su conocimiento datos claves antes de que llegara al gobierno. La relación de poder entre ambos se puede vislumbrar en la siguiente anécdota. Meyer Rothschild trabajaba en su escritorio cuando llegó el príncipe. «Tráigase usted una silla», le ingirió. El visitante reaccionó con soberbia: «Soy el príncipe de turno Taxis». Rothschild le replicó con serenidad: «Muy bien, pues tráigase usted dos sillas». Rothschild aprendió rápido el valor de la información y estableció un servicio de correo propio. Tras la derrota de Napoleón en Waterloo, obtuvo una ganancia millonaria en la bolsa de Londres pues Nathan Rothschild estaba informado de los acontecimientos horas antes que el gobierno. Tras la muerte de Meyer Amsel en 1812, el secretario de Metternich escribió: «Ellos son judíos corrientes e ignorantes de aspecto respetable. Pero tienen un instinto valioso para elegir lo correcto y entre dos cosas correctas, la mejor. Son la gente más rica de Europa». Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Los Rothschild simpatizaron con la causa sionista y fueron los mayores protectores de los judíos pioneros que emigraron a Palestina para establecerse como colonos. Destaca a ese respecto la labor de uno de los hijos de James, Edmond, 1845-1934, que financió la creación de la segunda colonia judía de Israel, formada por emigrantes de Rusia, cuando Palestina estaba todavía bajo dominio turco, Rishon LeZion, 1882. Un nieto de Nathan, Lionel, 1868-1937, fue un destacado zoólogo, fundador del Museo Rothschild de Historia Natural de Londres, al mismo tiempo que se ocupaba del negocio bancario. Fue miembro de la Cámara de los Comunes y uno de los grandes defensores del sionismo. Era él a quien se dirigía la carta de Lord Balfour en la que el gobierno británico se declaraba dispuesto a crear un hogar nacional para los judíos en Palestina, la Declaración Balfour de 1917, fundamento del posterior Estado de Israel. Fue el dinero de los Rothschild el que posibilitó el despegue de la familia Rockefeller a partir de sus préstamos. Henry Kissinger. Henry Alfred Kissinger nació en Fürth, Alemania, el 27 de mayo de 1923, y a la edad de 15 años emigró a los Estados Unidos con su familia, de origen judío, donde se convirtió en uno de los hombres más influyentes del país. Se ha ganado a pulso una de las peores reputaciones de la historia actual por su participación en conspiraciones políticas para derrocar regímenes socialistas en Latinoamérica y promover guerras con fines imperialistas y económicos. En los años 50, Rockefeller le facilitaría la llave de acceso al círculo de los elegidos y poco después entró en el Pentágono. Ha trabajado con los presidentes John F. Kennedy, Richard Nixon, Henry Ford, Jimmy Carter y George Walker Bush, sirviendo a la oligarquía financiera, en especial a David Rockefeller, que lo lanzó y tuteló, y a él mismo, pues se ha convertido en uno de los funcionarios más ricos de América.
Los antisemitas lo acusan de ser el judío que ha garantizado a Israel la obtención continua de sus enormes subvenciones económicas y sus mejores armas. Los judíos ortodoxos lo expulsaron de la sinagoga por traidor, ya que consideran que en la guerra de Yom Kippur demoró intencionadamente la ayuda militar americana con el fin de que Israel se bañara en sangre y aceptara un acuerdo de paz. En 1973 recibió el Premio Nobel de la Paz junto a su interlocutor vietnamita Le Duc Tho, por los acuerdos alcanzados para poner fin a esa guerra. Pero el vietnamita renunció al galardón por considerar la tarea inacabada, aunque Henry Kissinger prefirió conservarlo. Ese mismo año participó activamente en los golpes de Estado de Chile y Uruguay. En Chile, se le acusa además de haber organizado la denominada Operación Cóndor, un plan sistemático de desaparición de opositores dirigido a combatir el comunismo en Latinoamérica. Durante el encuentro que Henry Kissinger mantuvo con Augusto Pinochet en Santiago de Chile, el 8 de junio de 1976, el estadounidense le dijo al general: en Estados Unidos tenemos simpatía por lo que usted intenta hacer aquí. Creo que el gobierno anterior se dirigía hacia el comunismo. Le deseamos lo mejor. Lo peor es que Kissinger sabía lo que estaba ocurriendo en el país, pues acababa de enviar un informe al presidente Ford informándole de la práctica de la tortura en Chile como si se tratara de algo natural. Y añadía que el nuevo poder estaba arreglando el problema de la expropiación de las compañías norteamericanas. Nos interesa claramente la supervivencia de la Junta, a la que debemos dar nuestro apoyo discreto pero firme, añadía su documento. En el golpe de Estado de Argentina, el 24 de marzo de 1976, alentó y apoyó a la Junta militar a que tomara el poder. Se conoce su implicación directa en los bombardeos secretos de Laos y Camboya, ordenados en 1969 sin permiso del Congreso, que provocaron la matanza masiva de civiles. Kissinger apoyó también al régimen indonesio del general Suharto, acusado del genocidio contra la población de Timor Oriental. Existen numerosas iniciativas que persiguen su procesamiento ante instancias judiciales internacionales, así como la retirada de su premio Nobel. Algunos magistrados han intentado sin éxito sentar a Kissinger en el banquillo de los acusados por sus numerosos crímenes contra la humanidad. Con motivo del procesamiento de Pinochet por el juez Baltasar Garzón, The New York Times apuntó que no está lejos el día en que personajes abyectos como Kissinger tuvieran que responder de sus actos ante tribunales extranjeros. Él respondió: no creo que las personas bien conocidas estén en peligro. A mí, por lo menos, no me preocupa. El periodista Christopher Hitchens, autor del exitoso libro The Trial of Henry Kissinger, El juicio de Henry Kissinger, asegura que a sus 78 años Kissinger está atemorizado y que consulta con sus abogados antes de emprender cualquier viaje al extranjero. En diciembre de 1974, irritado por las demandas de los defensores de los derechos humanos, Kissinger manifestó indignado delante de sus colaboradores: eso no son más que estupideces sentimentales. Aquí hacemos política exterior, no regeneración moral. Con este tipo de contestaciones no es extraño que incluso la Cátedra UNESCO de la Paz de la Universidad de Bradford, en Reino Unido, haya exigido a la Fundación Nobel que retiren el premio a Henry Kissinger. El catedrático emérito de la Escuela Barton, Universidad de Pensilvania, Edward Herman apunta: el papel de Kissinger en el genocidio de Camboya, Chile y Timor Este le convierten en un criminal de guerra de primera clase, al menos de la categoría del ministro de Exteriores de Hitler, Joachim von Ribbentrop, ahorcado en 1946. Pero Kissinger goza de la impunidad que tienen los líderes y agentes de la potencia dominante. Quizás su hora no esté tan lejos. De Cristina Martín Jiménez. El Club Bilderberg. La realidad sobre los amos del mundo, capítulo 3. Fin del capítulo. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com.